Bueno, realmente cuando nos enteramos de este viaje quisimos ir, que ya habíamos ido al viaje regional ahí en Carcarañá, y realmente es una experiencia hermosa compartir con los demás hermanos y también llevar la palabra a los niños, ¿no es cierto? Los niños que son tan receptivos, que se enganchan enseguida, que escuchan, aunque parece que no escuchan, porque andan de acá para allá, gritan, saltan, juegan, pero ellos escuchan y la palabra llega allí a sus corazones y realmente es una experiencia hermosa. Por eso necesitamos de sus oraciones para que realmente podamos ser la bendición donde estemos. ¿Sí? Con los hermanos ayudándoles y con los niños también llevando la palabra de Dios, ¿sí? Así que necesitamos de sus oraciones. Así como cada uno de nosotros necesitamos de la oración del hermano, ¿sí? para poder continuar, para poder seguir, sabiendo que Cristo, que empezó la obra en nosotros, Él la va a ir perfeccionando hasta su venida. ¿Sí? Amén. Y hablando de esto, y realmente la palabra es cortita. Y había una pregunta que decía, ¿cómo hago para parecerme, para ser semejante a Cristo? Como dice su palabra, que debemos parecernos a Él, ¿sí? Y es complicado, es difícil. Digo, ¿cómo hago para parecerme? ¿Cómo reaccionar como Cristo? ¿Cómo hablar como Cristo? ¿Cómo caminar como Cristo? Es lo que Dios nos pide para lo que fuimos creados, para expresar su amor, su misericordia, también su justicia. ¿Cómo hago yo, una persona normal, ¿no es cierto? Y buscando la palabra de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gracias, Marcelo. Marcelo es el con la tecnología. ¿Tienen sus Biblias? ¿Quieren ir buscando? Porque mientras leemos este versículo podemos leer el anterior y el que sigue, ¿no es cierto? Yo quiero leer ahí porque si no me tengo que poner los lentes, sacarlo, ponerme, sacarme. Y es mejor así. ¿Se corrió, Marcelo? Ahí está. No, ahí no está. A ver, ahí está. Dice, decía Pablo que era una persona preparada. ¿Conocen la historia de Pablo? Que antes era Saulo. Conoce al Señor, el Señor lo encuentra, se le cruza en su camino. Y Pablo era una persona preparada, una persona entendida, una persona sabia, una persona que conocía la Biblia, la palabra como nadie, una persona que estaba en un nivel altísimo, conoce a Cristo, y él dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. Y si Pablo no vivía, ¿cómo estaba? Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ya no vivo yo. El morir, el tomar mi cruz cada día, morir a mis deseos, a mis anhelos, a como yo soy. No, yo soy así. Morir a mí, a lo que yo quiero hacer, para que viva Cristo. Dice, sino que Cristo vive en mí. Era cuando Pablo iba, predicaba, sanaba, compartía, ayudaba, bendecía. No era Pablo, porque él decía, ya no vivo yo, ya no vive Pablo. ¿Quién era? Cristo en mí. Y creo que esa es la clave. ¿Cómo yo expreso a Cristo? ¿Cómo lo doy a conocer? ¿Cómo hago? Yo que tengo tantos errores. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Seguimos hablando? Porque ese es el propósito de Dios para el hombre. Desde la creación es expresar
1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine toda la tierra sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, sobre todo animal que repta sobre la tierra. Dios, habiendo creado todas las cosas, creó los cielos, creó la tierra, separó las aguas de la tierra, creó las plantas, creó los animales, y como culmine de la creación, crea al hombre a su imagen y semejanza. La Reina Valera dice, a su imagen, conforme a su semejanza. ¿Qué tenía que hacer el hombre? Tenía que, dice, reinar, señorear, juzgar sobre toda la creación. ¿Como el hombre le parecía? No, conforme a la imagen, conforme a la semejanza de Dios. El hombre debía reinar y dominar sobre toda la creación, porque él era el reflejo de Dios, porque él estaba hecho a su imagen y a su semejanza, porque el hombre, cuando el hombre hablaba, cuando el hombre hacía, cuando el hombre trabajaba, cuando el hombre desayunaba, comía, cada instante debía expresar, debía dar a conocer a Dios. Era su fiel representante, o por lo menos para eso lo creó Dios. ¿Sí? Vamos entendiendo hasta ahí. Es Dios que crea al hombre como la cúspide de la creación para que reine sobre todas las cosas. Pero no como a él le parecía, sino a imagen de Dios, conforme a como Dios es, para que exprese a Dios. Vamos a ver cómo hacer. Decía que Dios puso al hombre en el huerto para que lo trabajara, para que lo labrara, para que juzgara sobre todas las cosas. Pero había una condición. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden: puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él, ciertamente, ¿qué dice? Morirás. Morirás. De todo árbol, el hombre tenía para comer, tenía para trabajar, y Dios lo visitaba cada día, Dios estaba con él. No pasaba frío, no pasaba hambre. El hombre tenía todo. Pero había una sola cosa que no debía hacer. ¿Y qué hizo el hombre? Lo hizo. Si leemos todo el relato de Génesis, la orden a quién fue dada. Al hombre, ¿no es cierto? Le dijo: te pongo del huerto, puedes comer de todos los árboles, pero no comas. Después creó Dios a la mujer, y sabemos qué pasó, ¿no es cierto? Dijo Satanás, la tentó, la mujer comió, después le dio el hombre. Esta era la discusión. ¿Quién tuvo la culpa, no es cierto? ¿El hombre o la mujer? ¿Usted qué le parece? ¿Quién tuvo la culpa? Falta de comunicación. Falta de comunicación. Muy bien, Sarita, falta de comunicación. Más allá de quién era la culpa, yo pienso que fue 50-50. Más allá de todo eso, era el hombre haciendo lo que Dios no quería que hiciera, desobedeciendo. Vamos a ver cómo hacerlo. Entonces el hombre desobedece y entra el pecado. Porque el pecar es errar al hombre. El pecar es no hacer la voluntad de Dios. El pecar es no hacer lo que Dios le manda hacer. Eso es pecado. Entonces, cuando el hombre peca, desobedece a Dios, hace lo que no debía hacer. La única cosa que no tenía que hacer. Entonces Dios, dice luego, Dios el Señor hizo túnica de pieles para vestir al hombre y a su mujer. Vamos con el otro. Y Dios el Señor dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce el bien y el mal. No vaya a ser que extienda la mano y tome realmente el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Fíjense, a pesar de la desobediencia del hombre, cómo Dios
puro amor, en su amor, los viste, lo cobija, lo protege y después lo echa. Dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, pues conoce bien el bien y el mal. El árbol que ellos comieron es de la ciencia del bien y del mal. ¿Está bien saber distinguir entre el bien y el mal? Esa es una pregunta que yo me hacía cuando leía. Decía, ¿está bien o está mal? ¿Está bien? Pero no a mi forma, sino a la forma de Dios. Porque ellos, al instante que comieron, se miraron y dijeron, oh, ¿qué pasa acá? ¿No hay ropa? Estamos desnudos. Y ya percibieron a su forma. Porque mientras tanto yo no lo distinguía. Porque tenían la imagen de Dios, que es puro, es pura. El amor de Dios es puro. Amén, no hay manera en ello. Entonces, el otro Marcelo, entonces el Señor los sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. El hombre es expulsado y perdió imagen y semejanza. El hombre cuando desobedece pierde imagen y semejanza y entra en pecado supremo y entra esa naturaleza de pecado. Y Dios dice que el hombre es propenso al mal, a hacer lo que a él no le agrada. Y todo yo cuando vivía sin Cristo era propenso a hacer el mal. No robaba, no mataba, no violaba, no hacía nada malo, supuestamente, pero estaba sin Cristo. Y por ahí mentía, por ahí hacía, yo tomaba de más. Una vida sin Cristo es una vida que no expresa su amor, no expresa su misericordia. Seguimos con el otro Marcelo. Dice, echó fuera al hombre y al oriente del puerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de vida. El hombre, ya con la naturaleza pecaminosa, no tuvo más acceso a la presencia de Dios. No podía entrar, no podía llegar. Perdió la imagen y la semejanza, no tenía esa comunión con Dios. Vamos a ver más. No. A ver. De Romanos. A ver, Romanos. Ahí está. Romanos. Capítulo 3 dice, entonces ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Decía Pablo. De ninguna manera, porque ya nos demostraron que todos, judíos y no judíos, están bajo el pecado. Sin Cristo, yo estaba bajo el pecado, bajo esa naturaleza. El otro Marcelo dice, como está escrito, no hay ni uno solo que sea justo, la Reina Valera dice, no hay bueno, ni uno solo. No hay bueno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El otro día en la reunión del grupo pequeño decíamos, no buscamos nosotros a Dios, Él nos busca a nosotros. No nos cruzamos su camino, Él se cruza nuestro camino y nos transforma. Dice, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay quien merezca la gloria de Dios, no hay quien merezca estar en su presencia, no hay quien merezca la salvación. Dice, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El otro más dice, su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua engaña, en sus labios hay veneno de serpientes, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y desgracia hay en sus caminos.
y no conocen el camino de la paz. ¡Wow! Tremendo. Tremendo, pero eso es el hombre. Ese es el hombre sin Dios. En mayor y menor medida. Con más maldad y menos maldad. Pero ese es el hombre sin Dios. Y así estaba yo, antes de conocer a Cristo. No había nada bueno en mí que pueda presentar delante de Dios. Yo no podía acercarme a Dios porque no había nada bueno en mí. ¿Qué había de bueno en mí? Nada. Así estaba. Pero dice Romanos capítulo 5, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, este es Adán, mucho más reinará en vida los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia mediante un solo hombre, Jesucristo. Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno solo vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno solo vino la justificación de vida a todos los hombres. Por Jesucristo somos justificados, somos salvados y somos presentados delante de Dios. Otra vez, Dios restaura el propósito, restaura el llamado para el hombre para ser a su imagen y semejanza. Ahora digo, ¿cómo hago yo para ser imagen de Dios? ¿Cómo hago yo para parecerme a Cristo? No puedo. Pero gracias a Dios que vino Cristo para justificarme, para que por su obediencia sea yo justificado delante de Dios, sea yo perdonado, sea yo limpiado, sea yo salvado, y sea yo transformado a su misma imagen. Y Jesús decía esto, en su peregrinar por la tierra y anunciando el reino de Dios. Decía, el ladrón, ¿qué quiere es el ladrón? Satanás. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. El diablo viene a hurtar, matar y destruir. Porque si hay algo que no es de Cristo, no es bueno. No es bueno, aunque lo parezca, aunque se asemeje, aunque sea más o menos, no hay tanta maldad ahí. No, si no es de Cristo, no es bueno para nosotros. Dice, Jesús decía, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué trae Jesús? ¿Qué trae Cristo? Vida. Vida. ¿Qué trae vida? Vida en abundancia. A veces pienso que Cristo vino a marchar mi vida. Bueno, ahora vengo de la iglesia y me porto más o menos bien. Pero salgo de la iglesia y bueno, soy débil. Si están después Dios me perdona. Y hago lo que yo quiero. Y eso no es lo que trae Dios. Cristo trae vida en abundancia. Pero no mi vida remendada en Él, sino su propia vida en mí. Impresionante porque vimos como el hombre, desobedeciendo y habiendo maldad en él, y su corazón que iba continuamente hacia el mal, ahora tiene en su corazón al Creador de todas las cosas, al que trae vida y vida en abundancia. Tenemos en nosotros y con nosotros a Cristo, que es el que trae vida. ¿Quieres vida abundante? Una vida de paz, una vida de gozo, una vida de amor, una vida de misericordia, con templanza, con dominio propio. Ahí está Cristo. Qué privilegio que tenemos. Somos su iglesia y tenemos este privilegio. Desde antes de la fundación del mundo fuiste elegido para ser la imagen de Dios, para ser su semejanza, para expresar su amor, para expresar su misericordia.
de nosotros, que haga misericordia a través de nosotros, porque no hay nada bueno en nosotros. Amén. Jesús le dijo: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. San Juan 12:24 dice: cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús decía: si el grano de trigo no cae en la tierra, ¿y qué? Y muere. ¿Cómo queda? Si no muere el grano, si no cae en tierra, queda solo. Ese es el hombre que, si no dejamos que Cristo viva en nosotros, que Él maneje nuestra vida, quedamos solos. Nuestro camino es un camino de perdición, nuestro camino, perdemos nuestra vida. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Si morimos a nosotros, llevamos mucho fruto. Si cada día tomamos nuestra cruz y le seguimos y optamos por hacer su voluntad, si optamos por hacer lo que a Él le agrada, llevamos mucho fruto. ¿Y sabe qué? La cruz es opcional. Jesús decía: que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que no toma su cruz. Y si tomamos la cruz, ¿para qué? ¿Para qué tomó Jesús la cruz y fue? ¿A dónde fue? A morir. Es opcional. Tomo la cruz si quiero, y si no quiero, no la tomo. Si tomo la cruz y voy a morir, hago su voluntad. Y si no tomo la cruz, entonces no hago mi voluntad, porque resucito. Porque no estoy muriendo. Porque estoy haciendo lo que a mí me agrada, lo que yo quiero hacer. Pero ¿qué pasa? Quedo solo. En San Juan capítulo 12 dice: el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para la vida eterna. Yo puedo proyectar mi vida, estudio, trabajo, familia. Es opcional. Hay libre albedrío, como decíamos en el portugués. Hay libre albedrío. Dios nos da esa capacidad de elegir. Pero si yo busco mi vida lejos de Dios, si yo a Dios lo incluyo a veces y a veces no lo incluyo, si digo: Señor, bueno, esto sí, esto lo manejo yo. Si busco mi vida, la voy a perder. Dice: pero el que aborrece su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Si yo le entrego mi vida y muero, si yo le entrego mi corazón, si yo le entrego mi voluntad, si yo me doy todo, acumulo ahí la vida eterna y expreso su gloria y lo expreso a Él y lo doy a conocer. ¿Qué hay de bueno en mí? No hay nada de bueno. ¿Qué puedo expresar yo? No puedo expresar nada. Pero Él es en mí. Tengo que morir y dejar que Él haga. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho más de los ancianos, los principales sacerdotes y de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reunirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te sucede. Ahí estaba Pedro, ¿no es cierto? Un pescador, como yo. Pero él se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. A veces pensamos en cuestiones humanas. No, que no pase esto. Y no sabemos que Dios está allí detrás. Comenzó a decir a sus discípulos: Jesús les dijo: si alguno quiere seguirme,
niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígalo. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué puede dar uno a cambio de su alma? ¿Qué podemos dar a Dios? ¿Qué podemos dar? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su reino. Tomar su cruz para ir a morir. Morimos para que Él viva. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahí está, la dos. Pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando yo muero, esa vida abundante se ve. Las personas, cuando te ven algo diferente. ¿Qué tiene este? ¿Qué tiene? Es la vida de Cristo en nosotros, que se manifiesta. Porque si me manifiesto yo, si está mi voluntad, si está mi deseo, si está, yo hago lo que quiero, no se expresa Él, no se ve. Y las personas no me conocen, sino que me conocen a mí y todo lo malo que yo traigo, ¿no es cierto? Pero debo morir, tomar mi cruz cada día. Vamos a Hebreos capítulo 1. Y Dios, ahí está, Dios, en Hebreos capítulo 1, verso 1 dice, Dios que muchas veces y de distinta manera habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Antes los profetas venían y hablaban al pueblo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quería? No era algo fugaz, de tiempo en tiempo, no era algo permanente. En estos postreros días, Dios nos habla a través del Hijo. Está en nuestro corazón, está en nosotros. Eso es un privilegio. Eso es un privilegio que no tenemos cómo pagarlo, no tenemos cómo. ¿Qué le vamos a dar a Dios? Sino recibir ese amor que Él tiene con nosotros. Amén. Somos privilegiados, somos honrados por Dios. Eso es algo impresionante. En estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, que constituyó el heredero de todo, mediante el cual hizo todas las cosas, el creador de todas las cosas, vive ahora en nosotros. Él es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de Adán? Que él estaba hecho a la imagen de Dios y a su semejanza, conforme a su semejanza. Esa es la imagen misma de lo que Dios es. La Reina Valera dice, Él es la sustancia de Dios. ¿Saben qué es la sustancia? ¿Qué es una sustancia? Es algo que si yo saco de mí, bueno, no de mí, de una cosa, lo mejor, de lo que está formado, de lo que está hecho, pero lo mejor. Y Cristo es la imagen, es la sustancia de Dios. Es Dios mismo y que ahora está en nosotros. Hablábamos del hombre como que no había nada bueno en él, que no estaba la naturaleza pecaminosa en el hombre. El hombre no entendía, no hay nada bueno, no hay nada malo en el hombre. Pero ahora, en estos postreros días, está Cristo en nosotros. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es la palabra
palabra. Cristo es el verbo hecho carne, es la palabra encarnada. La palabra de Dios es Cristo. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que el de ellos. Entonces, ¿qué somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Nadie es mejor que nadie. Porque ya hemos demostrado que todos judíos y no judíos, estoy leyendo Roma, ¿no? Están bajo el pecado. Bueno, Cristo, la sustancia, la imagen de Dios, vive en nosotros. Lo hemos aceptado, Él vive en nosotros y se expresa a través de nosotros. ¿Cuándo sucede esto? Cuando morimos, cuando menguamos prácticamente, cuando ya no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere, cuando lo dejo actuar, cuando lo dejo que Él me guíe, que Él me hable, que Él me lleve a hacer su voluntad. Yo no puedo hacer nada bueno, no puedo decir palabras buenas, no puedo actuar de manera que sea amable, que sea de bendición para otros, pero Cristo sí, y Él actúa en mí, y Él actúa en ustedes, que fueron elegidos desde antes de la fundación del mundo para llevar su presencia, para manifestar, para darlo a conocer. La iglesia, que Cristo se ha formado en nosotros para darlo a conocer. Fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo y somos privilegiados con esto. Con esto que Dios ha hecho por nosotros. Murió por nosotros, resucitó por nosotros, para que Él sea glorificado, para que su propósito sea en nuestras vidas. Y a Él fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y justamente con Cristo vienen todas las cosas. Ya las bendiciones espirituales que las tenemos todas, porque están en Cristo. Y las añadiduras, lo material, Él va a ir añadiendo conforme a su voluntad. Lo tenemos todo. Ahora tenemos imagen, semejanza, pero también sustancia en nosotros, que es Cristo. Él es la sustancia de Dios. Él es Dios mismo en nosotros.